Dios les bendiga, hermanos. Bienvenidos al estudio de Primera de Corintios. Estamos en el capítulo 4 y hoy quiero compartir con ustedes el estudio que he titulado Quiero ser como Pablo. Este es el mensaje número 9 de la segunda serie. Quiero ser como Pablo. Y si tienen sus Biblias, ábranlas a 1 Corintios 4 y solamente quiero leer el versículo 16. Dice allí: por tanto, os ruego que me imitéis. Por tanto, os ruego que me imitéis. Oremos. Dios, gracias por el tiempo que nos das de estudio, de escudriñar la palabra de Dios, de encontrar palabras de ánimo, palabras de aliento, de instrucción, de corrección para nuestra vida. Señor, ayúdanos a conformar no solamente nuestros pensamientos, sino nuestras acciones conforme a tu santa palabra, Señor. Guíanos en este estudio. Necesitamos de la ayuda de lo alto, Señor. Te lo pedimos humildemente en el nombre de Cristo. Amén. Hay una película que se llama Quiero ser como Mike. Y la película se trata de un jovencito que quiere llegar a ser un basquetbolista como Michael Jordan. Ahora, ¿qué hay de malo en imitar? Sobre todo los buenos ejemplos. Yo he escuchado a muchos decir: no trates de ser como nadie más, sé tú mismo. Y entiendo la exhortación. La idea es que uno debe ser natural, uno debe ser como uno es. Pero al mismo tiempo, sí debemos anhelar, procurar, conformar nuestra vida a ejemplos, modelos que Dios haya puesto en nuestra vida, sobre todo en la vida cristiana, para ser mejores cristianos. Por ese motivo leemos las biografías de misioneros, y leemos libros, y leemos anécdotas, historias de personas que han sido de inspiración. Su vida es inspiración para nosotros. Bueno, Pablo, en repetidas ocasiones, él utiliza esta exhortación, la exhortación a imitarlo. En 1 Corintios 11:1 dice: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. En Efesios 5:1 dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Y Filipenses 3:17 dice: hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Ahora, yo personalmente no creo, o mejor dicho, yo sé que no puedo usar esa exhortación y decir: sed imitadores de mí. Pero Pablo lo hizo, y con justa razón, inspirado por el Espíritu Santo. La pregunta es: ¿a qué se refería Pablo cuando aquí en este versículo, 1 Corintios 4:16, dice: por tanto os ruego que me imitéis? ¿A qué se refiere? Bueno, tengo 3 teorías que les quiero proponer en esta ocasión. La primera es: ¿se refiere quizás Pablo
a que lo imitemos en cuanto a su enfoque en las Escrituras. En el versículo 6, que ya estudiamos, pero vuelvo a leer, dice: pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Se refiere, como dijimos en su momento, a no pensar más de los siervos de Dios de lo que dice la Escritura. Todo pasaje de la Escritura tiene una sola interpretación, pero tiene varias aplicaciones. Esta es la interpretación. Pero en este versículo 6, ¿cuáles son las posibles aplicaciones? Bueno, creo que podemos hacer algunas aplicaciones. Por ejemplo, en cuanto a doctrina. No debemos pensar más de la Biblia en cuanto a doctrina, lo que la Biblia dice. Y aquí es en donde han surgido sectas. Aquí es donde empiezan las divisiones en las iglesias. Aquí es en donde se introducen, a veces secretamente, furtivamente, doctrinas extrañas, doctrinas ajenas a lo que enseña la palabra de Dios. También podríamos decir que aquí también se aplica en cuanto a prácticas. No debemos pensar más de lo que está escrito en cuanto a prácticas. Ahora, hay una gran diferencia entre la doctrina y la práctica. La doctrina es en sí lo que enseña la Biblia. La práctica son algunos aspectos pragmáticos, algunos aspectos de cómo llevar a cabo la obediencia a esas doctrinas. Voy a dar un ejemplo solamente. La escuela dominical. Muchos han criticado la escuela dominical y dicen que la Biblia no habla acerca de la escuela dominical. Y sí es posible que el nombre, el título, la descripción, escuela dominical, como tal no aparece en la Biblia, pero sí encontramos exhortaciones a que se enseñe la palabra de Dios. En la Gran Comisión, esa es una parte importante, la tercera parte, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y muchas otras exhortaciones encontramos en el Nuevo Testamento. El pastor, uno de sus requisitos, una de las descripciones de su función es que debe enseñar bien, debe ser un buen maestro. Entonces, la escuela dominical es un instrumento para cumplir con esa enseñanza, con esa doctrina de la palabra de Dios. Ahora bien, si a alguien le funciona otro método diferente al de la escuela dominical, no creo que haya ningún problema. El problema aquí en cuanto a la práctica específicamente de la escuela dominical es que nos aferremos como algo que, como una vaca sagrada que nadie debe de tocar, nadie debe de mover. No, las iglesias tienen que buscar el horario, el lugar, la manera, como ahorita durante la pandemia, de cómo continuar cumpliendo con esta enseñanza de la palabra de Dios, aunque no sea en el formato en el que normalmente estamos acostumbrados. Pero sí es verdad, muchas prácticas llegan a ser adoradas, veneradas, casi como un santo, un Dios, y que no se deben de cambiar y no se deben de tocar. Y necesitamos tener cuidado en cuanto a eso, especialmente en los círculos fundamentalistas. Se crean ciertos dogmas en cuanto a la manera de vestir, en cuanto a el trato, en cuanto a conferencias, en cuanto a diferentes aspectos de la vida práctica de la iglesia o del cristiano, y necesitamos tener
cuidado con eso, porque dice aquí Pablo, no debemos pensar más de lo que está escrito. Y mucho se podría decir en cuanto a eso, pero creo que el punto, la enseñanza se ha transmitido, se ha comunicado. En el espíritu de lo que la Biblia enseña en cuanto a no añadir y no quitarle a la palabra de Dios, esto es de suma importancia. Todos ustedes conocen estas amonestaciones en la Biblia respecto a no añadir y no quitar a la palabra de Dios. Deuteronomio 4:2 dice, no añadiréis a las palabras que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os ordeno. Proverbios 36. No añadas a sus palabras, para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Y por último, en Apocalipsis 22, 18 y 19, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Esta es una buena amonestación y por supuesto nosotros somos celosos en cuanto a la única fuente de regla y práctica que tenemos los cristianos, los bautistas más particularmente. La Biblia es la única fuente, la única regla, el único canon que nos marca lo que hay que creer y lo que no hay que creer. Y aquí es en donde nos diferenciamos de otras sectas y de la Iglesia Católica. Nos diferenciamos de la Iglesia Católica en que la Iglesia Católica tiene, además de la Biblia, tiene lo que se llama el magisterio. Y el magisterio está compuesto por encíclicas, por bulas papales, en otras palabras, por todas las declaraciones oficiales que ha hecho la Iglesia Católica, como las declaraciones ex cátedra que hace el Papa desde su silla pontificial. Otras sectas tienen las escrituras por ejemplo, los adventistas tienen las escrituras de Ellen White, y por la actitud de ellos y la reverencia que ellos tienen hacia las escrituras de la señora White, pareciera que a veces están hasta por encima de la Biblia, de la palabra de Dios. Los testigos de Jehová tienen la Biblia, pero tienen también las publicaciones de la Torre del Vigía. Y aún la Biblia misma está completamente adulterada y tergiversada para su propia perdición. La Iglesia Mormona tiene otro testamento que le llaman ellos el Libro de Mormón. Y mire lo que dice en la página oficial de la Iglesia Mormona en español. Dicen esto, que es el testimonio de José Smith mismo de cómo consideraba él y la iglesia que él fundó, cómo consideraban este libro llamado el Libro de Mormón. Y dice así: el Libro de Mormón es un tesoro interminable de sabiduría e inspiración, de consejo y de corrección. José Smith dijo: declaré a los hermanos que el Libro de Mormón era el más correcto de todos los libros sobre la tierra. Y si entiendo bien esto, quiere decir por encima de la Biblia. El más correcto de todos los libros sobre la tierra, y la clave de nuestra religión, y que un hombre se acercaría más a Dios al seguir sus preceptos que los de cualquier otro libro. Y si entiendo bien una vez más, es por encima de la Biblia. Esto está en la introducción del Libro de Mormón, en la página
5. La primera edición del Libro de Mormón, otro testamento de Jesucristo, se imprimió en Palmira, Nueva York, en marzo de 1830. José Smith, un muchacho campesino y sin instrucción, había cumplido 24 años un poco antes de esa fecha. El año anterior había pasado un total de 65 días traduciendo las planchas, supuestas planchas de oro. Casi la mitad de ese tiempo fue después que él hubo recibido el sacerdocio. La impresión había tardado 7 meses. Muy interesante, desde aquí se puede ver la introducción de doctrinas erróneas. La Biblia dice que el sacerdocio terminó con Cristo Jesús. Ahora ya no hay sacerdocio en la iglesia, y si lo hay, se refiere a todos los cristianos. Mas vosotros sois real sacerdocio, dice 1 Pedro 2:9. Sigo leyendo. El año anterior había pasado un total de 65 días traduciendo las planchas. Casi la mitad de ese tiempo fue después que él hubo recibido el sacerdocio. La impresión había tardado 7 meses. Cuando leí el Libro de Mormón la primera vez, del principio al fin, leí la promesa de que si yo preguntaba a Dios, el Eterno Padre, en el nombre de Cristo, si eran verdaderas las cosas que había leído, y si pedía con un corazón sincero, con verdadera intención, teniendo fe en Cristo, Él me manifestaría la verdad de ellas por el poder del Espíritu Santo. Según el libro de Moroni 10:4, intenté seguir esas instrucciones como las había entendido. Y aquí está la referencia a la página oficial de la Iglesia Mormona, si usted lo quiere consultar, ahí está. Número 2, cuando Pablo dice en 1 Corintios 4:16, por tanto os ruego que me imitéis, se referirá, dije número 1, quizás a su enfoque, a su trato de las Escrituras. Yo creo que es muy posible. Número 2, se referirá Pablo ahí a imitarlo en su estoico sufrimiento como apóstol, de acuerdo a los versículos 10 al 13, que ya hemos comentado en estudios anteriores. Vamos a considerar esa posibilidad. Se aprecia mejor el servicio de alguien cuando uno ocupa su lugar, ¿no es cierto? Cuando uno se pone en su lugar. Tenemos este dicho popular en español, ponte en mi lugar o ponte en mis zapatos. Quizás esto es un anglicismo, pero aún así se usa. La mejor comprensión de la posición de alguien más sería cuando uno haya vivido lo más posible en circunstancias similares. Y hay otras frases que tienen que ver con eso. Entonces, es posible que Pablo, como termina diciendo en el versículo 14, no escribo esto para avergonzaros. Y podríamos incluso inferir también de que Pablo está diciendo, ni tampoco lo estoy diciendo para presumir, para vanagloria. Pero sí podemos aprender de la actitud sumisa, obediente, sujeta, conforme a la voluntad de Dios cuando Pablo como apóstol pasó por estas vicisitudes sin quejarse. Entonces de ahí podemos nosotros aprender, como aprendemos de la vida de Job en el Antiguo Testamento. Porque como Pablo nos dice en Romanos, que estas cosas fueron escritas para nuestro ejemplo, fueron escritas para que nosotros aprendamos, y no es verdad, eso es lo que hacemos al estudiar la Biblia. Tomamos muchas lecciones de lo que pasaron, lo que vivieron los santos del Antiguo Testamento, y aprendemos lecciones invaluables para nuestra vida cristiana. Yo creo que Pablo sí muy bien podía estarse refiriendo a eso. Mire, Dios me hizo pasar por momentos amargos para que ustedes aprendan de ello, que sí es posible
pasar por pruebas y seguir bendiciendo a Dios, como en el caso de Job, vuelvo a hacer referencia, porque aún su mujer le decía, maldice a Dios y muérete. Y Job decía que recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. Así que definitivamente podemos aprender de la vida de Pablo en medio de las pruebas. Él dijo en Filipenses 3:14, prosigo a la meta. Entonces podemos ver que nada de las cosas que vinieron en su vida como obstáculos, como contratiempos, como dificultades y crisis, lo disuadieron de dejar los caminos de Dios. Él dijo, sigo a la meta, prosigo en el camino. Y cómo debemos, ¿no es cierto?, aprender de la vida de este siervo de Dios, especialmente en estos tiempos en la que los cristianos nos desanimamos tan rápidamente por las cosas más tontas y más simples, y no hemos llegado ni siquiera a sufrir nada. Ya no digo de lo que Pablo sufrió, sino de lo que otros cristianos contemporáneos a nosotros han pasado y aún así siguen fieles a Dios. Imitarlo en cuanto a su abnegación. Miren las palabras que él dijo en 1 Timoteo 1:12. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. O sea que él hasta lo consideraba un privilegio, una bendición de que Dios lo escogió para ponerlo en el ministerio. Él muy bien podría haber dicho, si esto es para lo que me has llamado, Señor, no, pues búscate a otro. Pero no, él siguió fiel al Señor, prosigo a la meta, y al final de su carrera podemos leer las palabras, he acabado mi carrera, he guardado la fe. ¿No deberíamos imitar a alguien así? Por supuesto que sí. Imitarlo en cuanto a su humillación. Él se ponía como ejemplo. Es lo que dice Filipenses 3, del 7 al 11. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. ¿Sería esto algo digno de imitar? Oh, absolutamente. Todo lo demás, títulos, ganancias, de cosas materiales, posición, estatus, comodidad material. Dice Pablo, todo esto lo he tenido por basura. ¿Y cuántos que se han dicho ser llamados a servir a Dios no han dejado el ministerio por un puñado más de pesos, de dólares, de dinero en el sueldo, por otro trabajo que les prometía quizás más comodidad material? Pablo no fue así. Todos los demás, en cuanto respectaba a Pablo, prefería que otros se quedaran con los títulos, que otros se quedaran en el confort de sus residencias, mansiones, casas, yates,
automóviles, ropa lujosa, fina, cara. Pero él decía, todo lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y mire, un hombre tan con una preparación tan elevada, lo que equivaldría a un PhD en nuestro tiempo, que podía vivir cómodamente, quizás disertando en las mejores universidades de su tiempo y ganando un buen sueldo, prefería trabajar haciendo tiendas para sostenerse, para seguir sus viajes misioneros, comenzando iglesias, predicando el evangelio y, como dijo él en sus propias palabras, para ganar a Cristo. Siempre dijo, sed imitadores de mí, como en 1 Corintios 11:1, así como yo de Cristo. ¿Valdrá la pena imitar a Pablo en ello? Yo pienso que sí. Una tercera posibilidad de a qué se refiere Pablo en 1 Corintios 4:16, cuando dice, por tanto os ruego que me imitéis, puede ser que sea su ejemplo en cuanto a amonestar como padre. Y yo creo que esto nos viene muy bien a nosotros los predicadores. La razón de Pablo era, como ya leímos 1 Corintios 4:14, no escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos amados. De modo que al escribir él esta epístola, después de haber recibido por los de Cloé informes de cuál era la condición espiritual de los corintios, que eran cristianos carnales, y que unos se decían ser de Pablo, otros de Apolos, otros de Cefas. Pablo muy bien podría haber dicho, bueno, ahora van a saber quién soy yo. Ahora sí se han ganado la amonestación, el regaño. No. Hermano, si tú eres predicador, si Dios te ha llamado al ministerio de la enseñanza, ¿por qué amonestas? ¿Qué te motiva a amonestar? ¿Qué actitud tomas al amonestar? Porque algunos dicen, ahora les voy a predicar esto para que aprendan. ¿Eso fue lo que hizo Pablo? Otros dicen, para que sepan con quién se ponen. ¿Era la actitud de Cristo? Pablo dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Otros dicen, alguien tiene que decirles sus verdades. Y no estoy hablando aquí necesariamente ya de predicadores. Cuando amonestamos a alguien más, le voy a enseñar una lección para que sepa quién soy yo. Que otros sepan la clase de persona que él es y que ella es. Esa actitud es intolerable. Y yo necesito, alguien necesita decirles, y ese soy yo. No, esa no era la motivación de Pablo. Se dice que en un colegio donde preparaban cadetes, un colegio muy estricto, con una disciplina férrea y muy exigente. Allí era esta academia era muy selecta, no recibían a cualquiera. Y solamente gente famosa, gente pudiente, mandaba a sus hijos a graduarse de esta academia, a estudiar en esta academia. Y era muy prestigiosa. Algunos no terminaban. Y entre las cartas que alguien encontró
de los padres que le escribían a sus hijos cuando posiblemente sentían desánimo, sentían ganas de regresar a la casa, salirse de esa academia, cuando la presión era tanta que ellos creían que no podían seguir adelante. Se encontraron varias cartas de padres que escribieron a esos jóvenes, esos muchachitos. Una decía: más te vale que levantes muy en alto el nombre de tu padre, el nombre de nuestra familia. No espero menos de ti. Otra carta decía: si tú nos deshonras, si tú me deshonras, y si tú renuncias y te sales, olvídate que tienes familia, quedas desheredado. Y así casi todas las cartas eran muy incisivas, muy duras en cuanto a ni se te ocurra cambiar de parecer, salirte y renunciar. Pero hubo una carta de un padre que le decía a su hijo: sigue adelante, hijo, sigue firme, no te desanimes, yo estoy contigo, yo te ayudo, estoy pidiendo por ti. Y encontraron que este joven pudo terminar su carrera, sus estudios exitosamente, gracias a las palabras de ánimo de su padre. ¿Cómo exhortamos nosotros? ¿Cómo amonestamos? Pablo dijo: no os escribo para avergonzaros, sino como a hijos amados. ¿Se estará refiriendo Pablo a que lo imitemos en esta área? Yo creo que sin duda alguna así es. Y por último, otra teoría puede ser de que Pablo se refiere aquí a imitarlo en cuanto a ser progenitor espiritual, en cuanto a ser padre espiritual. En el capítulo 4, versículo 15, aquí habla de su derecho que tenía como padre espiritual para exhortarlos. Dice: porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Él ya hizo referencia en el capítulo 3 que él plantó, Apolo regó, pero él fue quien plantó. Luego más adelante dice que él puso el fundamento como perito arquitecto. Él puso el fundamento del Evangelio en la vida de ellos. Y aquí específicamente dice en el versículo 15 al final: yo os engendré por medio del Evangelio. Quiere decir que él se había ganado el derecho a amonestar, porque él era un verdadero misionero, un misionero pionero además. En otras palabras, Pablo, él se esforzó por no ir a edificar sobre fundamento ajeno. Él iba a los campos vírgenes a abrir obra, a abrir surco, a comenzar a sembrar donde nadie hubiera sembrado. Ni lo que dice Romanos 15:20. Y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno. Hasta estuvo dispuesto a perder su salvación por amor a los de su nación. Qué tremendo testimonio en Romanos 9:3, cuando dice: porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor de mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Era un verdadero padre espiritual.
como un padre terrenal. Él estaba dispuesto a dar su vida, en este caso su salvación, por sus hijos espirituales. ¿Será que Pablo nos está exhortando a imitarlo en esto? Oh, yo creo que sí. En todas las anteriores. Yo creo que Pablo está exhortándonos a que no pensemos de las Escrituras de una manera equivocada. Yo creo que Pablo nos está exhortando a ver su ejemplo de sufrimiento estoico como apóstol. Yo creo que Pablo nos está animando a imitar su ejemplo de cómo se amonestan a los hijos espirituales, y yo creo que también nos está amonestando a ser padres espirituales. En otras palabras, alcanzar almas para Cristo, predicar el Evangelio, abrir obra, ser pioneros, ir a las tierras lejanas, a donde nadie más quiere ir, para alcanzar a otros con el Evangelio. ¿Podremos ser alguna vez la clase de cristianos para que podamos decir como Pablo, os ruego que me imitéis? Yo definitivamente no creo poder decir esas palabras. Sed imitadores de mí. Pero sí me considero bendecido de que tengo esta exhortación en la palabra de Dios y tengo ese ejemplo de Pablo. Y sí vale la pena tratar de ser como alguien más. Pablo, por inspiración del Espíritu Santo, fue guiado a escribir, os ruego que me imitéis. Así que yo puedo decir, gracias Pablo, por este ejemplo que tú nos diste en tu vida. Quiera Dios ayudarnos a ser buenos imitadores de Pablo, ya que él era imitador de Cristo. Padre, gracias por poder ver que un hombre con debilidades e imperfecciones como nosotros podía poner un estándar tan alto pero alcanzable para nosotros en nuestro deseo de serte fieles, de serte agradables, de correr nuestra carrera, de llegar a la meta y de tener todo lo demás por basura para ganar a Cristo y un día poder escuchar de labios de nuestro Señor y Salvador: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Concédenos, Señor, ayúdanos a ser esa clase de cristianos. En el nombre de Cristo. Amén. Gracias, hermano. Dios le bendiga.